Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Este es el segundo tema de biofísica en el cual vamos a ver MRUV. ¿Qué significa esto? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta es la parte teórica y bueno, vamos allá. El movimiento rectilíneo uniformemente variado habla de prácticamente lo mismo que el MRU con una única diferencia, ¿sí? Que ahora la vamos a ver. Entonces, MRV, en este caso se trata de un objeto o móvil que se mueve en línea recta sometido a una aceleración constante en el tiempo. El concepto es el mismo que el MRU, con la diferencia que aquí sí hay aceleración. Cabe recordar que aquí tienen que fijarse la diferencia, ¿sí? Antes había en teoría una aceleración que era igual a cero, pero ahora hay una aceleración que tiene un valor diferente de cero. Puede ser positivo o puede ser negativo, ¿bien? La aceleración entonces es la variación de velocidad en una unidad de tiempo. Como fórmula, si quieren, la podríamos poner aceleración igual a variación de velocidad en una unidad de tiempo. ¿Bien? Ecuaciones horarias. Las ecuaciones horarias que vamos a tener en cuenta principalmente son las dos primeras, la que habla de posición final y la que habla de velocidad final. ¿Bien? Entonces, recordando, posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por delta de tiempo más un medio por aceleración por delta de tiempo al cuadrado. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por delta de tiempo. En los casos de MRV podemos utilizar una fórmula más, que es llamada ecuación complementaria, que es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, igual a 2 por la aceleración por el delta X. Gráficos. Recuerden siempre que las ecuaciones horarias las tenemos que trasladar a los gráficos. ¿Para qué nos sirven las ecuaciones horarias? Para darnos dos puntos a partir de los cuales podemos trazar una recta o una parábola en este caso. Recuerden que el gráfico de posición en función del tiempo nos va a indicar que deberíamos dibujar una parábola. ¿Y qué nos indica eso? La fórmula. Miren la fórmula. La fórmula de posición tiene un valor elevado al cuadrado. Y si lo recuerdan en el primer video, que cuando yo tengo una ecuación elevada al cuadrado, estamos hablando de una ecuación cuadrática. Y las ecuaciones cuadráticas, sus gráficos son representados por parábolas. Bien, en el caso de la velocidad, miren la fórmula, es una ecuación lineal. Bien, entonces en las ecuaciones lineales, sus gráficos son representados por una recta. Bien. Y el gráfico de aceleración nos va a indicar que la aceleración es constante, o sea que no va cambiando en el tiempo. Acá se ve que se mantiene constante, no cambia en el tiempo, y que además en este caso le puse un valor positivo porque está por encima del nivel 0, ¿sí? Está por aquí, positivo. Si yo quisiera ponerlo negativo, lo pongo por acá debajo de la recta del eje X, ¿bien? Y el gráfico de posición y aceleración tienen que corresponderse. Tanto el de posición como el de aceleración tienen que corresponderse. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo puse una aceleración positiva, el gráfico de posición tiene que identificar una gráfica positiva. Para esto hay una mnemotecnia que a muchos les parece fácil de acordarse, es que si yo tengo una carita feliz, voy a dibujar la aceleración positiva. Imaginen que esto se completa y me da la forma de una sonrisa, ¿bien? Entonces sería positivo, aceleración positiva. Ahora, si yo tuviera una aceleración negativa, tengo que dibujar una carita triste, o sea que voy a hacer un gráfico más o menos así como este. Así. Bien, ¿se ve un poco? Bien, entonces tiene que corresponder, se recuerden eso que es muy importante, tiene que corresponder el gráfico de posición con el gráfico de aceleración. Bien, y otra cosa que tienen que recordar también, igual como en MRO, pasa lo mismo, que el gráfico de velocidad en función del tiempo, si yo calculo el área que está por debajo de la recta que hice, me va a dar el desplazamiento. Bien, siempre me da el desplazamiento, el gráfico de velocidad en función del tiempo. Otro tema para hablar dentro de MRV es un caída libre y tiro vertical. Estas son como dos derivaciones del MRV, ¿bien? ¿Por qué? Porque prácticamente se cumple lo mismo y además hasta incluso las fórmulas son las mismas y los gráficos también son los mismos, con cierta diferencia, claramente. Bien, entonces, son una variante de MRV con la diferencia que aquí conocemos cuál es el valor numérico de la aceleración, ¿bien? Que va a ser igual a la gravedad.
Para el planeta Tierra la gravedad es igual a 9,8 metros por segundo cuadrado. Pero para realizar los ejercicios de una manera mucho más fácil, vamos a decir que la aceleración de la gravedad es igual a 10 metros por segundo cuadrado. Simplemente para hacer los números un poco más fáciles, ¿bien? Recordar el sistema de referencia, la gravedad siempre apunta para abajo, por lo tanto, en lugar de colocar más 10 metros por segundo, deberíamos colocarla como menos 10 metros por segundo. Eso al momento de reemplazar en la fórmula, ¿ok? Entonces, en la mayoría de ejercicios que se hacen en MRV están en este eje, en el eje X, ¿bien? Nosotros ponemos un automóvil, si quieren aquí, y decimos que se mueve aquí, ¿bien? Entonces se mueven siempre en el eje X. En cambio, para caída libre y tiro vertical, vamos a trabajar en el eje Y, en este eje, ¿bien? Entonces, poniendo de ejemplo aquí, podemos decir que estos dos objetos están cayendo en el eje Y, ¿bien? Se mueven en el eje Y. Las ecuaciones horarias, como ya lo mencioné, son las mismas, con la única diferencia que cambiamos. I final es igual a I inicial y todo el resto es lo mismo. Y recuerden, la aceleración es la gravedad. Ahí se ve, gravedad. Bien. Y la de la velocidad sería velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por delta de tiempo. Es lo mismo. Y los gráficos, aquí dice idem, significa que son iguales. Entonces quiere decir que los gráficos del MRV van a ser los mismos para caída y tiro. Bien, y recuerden, ojo, recuerden cómo es la gravedad, o sea que tiene un valor. Y bueno, dibujen también la parábola para el gráfico de posición. Eso es todo por ahora. Muchas gracias, chicos. Síganme en mis redes sociales. Síganme en Instagram, en Facebook, en YouTube. El canal de YouTube va a seguir actualizando nuevos videos. Y bueno, nada, espero les sirva y si tienen alguna consulta, no duden en mandármela. Gracias.